Buenos días, amigos televidentes. Complacido de estar con ustedes en esta nueva entrega de Agropecuaria Siglo XXI. No queremos dejar de anunciarles que tenemos nuestro canal YouTube, quien cada programa que ustedes ven sale inmediatamente después de la emisión en directo a las 10 de la mañana cada sábado. A partir de ahí tienen todos los programas disponibles para verlo en el momento que más puedan accesar a la televisión. Queremos comenzar con un comentario de apertura sobre el Banco Popular, que nos manda una nota de prensa donde dice que consolidó su posición como la primera institución del país con mayor capacidad de generación de energía solar, evitando de este modo la emisión a la atmósfera de 3.2 millones de kilogramos de emisiones de carbono al año. En víspera del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, que se celebra cada 28 de enero, la organización financiera informó que culminó el 2019 con 54 oficinas y 30 áreas de parqueos techados con paneles solares, los cuales producen 5 millones de kilovatios por hora de energía limpia. Este proyecto inició en 2011 y el año pasado fue seleccionado por Naciones Unidas como un NAMA, es decir, una Acción Nacional de Mitigación Apropiada, por sus siglas en inglés, siendo la primera y única empresa con ese logo en la República Dominicana. La mayor parte del consumo de estas oficinas ecoeficientes se suple con los 3.4 megawatts de capacidad instalada que posee la red en su conjunto. Incluso parte de esa producción de energía limpia no consumida se inyecta al sistema, en beneficio de los hogares y las empresas, de acuerdo al Reglamento de Medición Neta de la Comisión Nacional de Energía. La producción de energía solar de estas instalaciones es similar al consumo promedio mensual de 10.141 hogares. En tanto, la disminución de la huella de carbono resulta equivalente al CO2 que absorben anualmente 322.841 árboles. El Popular obtuvo en 2019 la certificación internacional como organización carbono neutral, ya que gracias a las oficinas fotovoltaicas y otras acciones compensan sus emisiones hasta lograr un balance neutro, siendo la única empresa dominicana certificada en este ámbito. La organización financiera se compromete a convertirse en una organización cero emisiones para el 2030. Otra noticia positiva es que el Banco Central informa el crecimiento de la economía en el 2019. Dice que con el positivismo y con la fe inquebrantable en el futuro, la economía de la República Dominicana creció en un envidiable 5.1% en el 2019, pese a la caída del turismo, principal fuente de ingresos del país caribeño, informó este pasado martes el gobernador del Banco Central, Héctor Bardea Albizu. La inflación, por su lado, se ubicó en un 3.6%, por debajo del rango establecido para las autoridades. Escuche esta otra información emitida por el gobernador durante su presentación a la prensa. Este resultado nos coloca en una posición cimera en términos económicos en todos los países latinoamericanos. Los sectores que más contribuyeron a este comportamiento fueron construcción, que creció 10,5%, servicios financieros, 9,0%, energía y agua, 7,4%, transporte, 5,3%, salud, 4,3%, agropecuaria, 4,1%, comercio 3,8%, explotación de minas y canteras 3,4% y manufactura local 2,7%. Las exportaciones nacionales crecieron 8,7%, destacándose las de oro, que registraron una expansión de 13,5%, mientras que las remesas totalizaron $7.087 millones, es decir, un 9% más que en 2018. Respecto a la inversión extranjera directa, el funcionario explicó que alcanzó $3.012 millones para un incremento de 18,8% respecto al año anterior.
En 2019, explicó Valdés Albizu, se crearon 133,000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desocupación cerró el último trimestre de 2019 en 5.9%. Sin embargo, los ingresos por turismo disminuyeron 1.2% y alcanzaron $7,468 millones entre enero y diciembre del año pasado, cuando el país recibió 7.5 millones de turistas. Pese a ello, dijo el gobernador del Banco Central, la economía local está viva y con deseos de seguir expandiéndose. No podemos cerrar el comentario de apertura reconociendo que estamos en el mes de la patria, ya. Inmediatamente después de la celebración del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, este pasado 26 de enero, se inicia el mes de la patria, que culmina precisamente el 27 de febrero de cada año. Es ya costumbre que durante todo este periodo, las múltiples oficinas de todo el conglomerado estatal y algunas entidades privadas acuden al altar de la patria a rendir honor a quien supo persistir y perseverar en su labor de hacer el territorio de la parte este de la isla de Santo Domingo libre e independiente del yugo opresor de las autoridades haitianas. No debemos bajar la guardia y mantener con ahínco y perseverancia la preservación de estos actos patrióticos, educando sobre todo a la población joven sobre su importancia y significado. Le dejamos al final de esta apertura con algunas imágenes de la participación de una amplia delegación del Ministerio de Agricultura, encabezada por el ministro Omar Benítez, y realizada este pasado lunes 27 de enero ante el altar de la patria. Amigos, llegamos al radar agropecuario. Noticias del sector que es importante que conozca. La primera, como siempre, es el aporte del presidente Medina a pequeños grupos de productores. En este caso, ofreció el pasado domingo 26 de enero financiamientos por 36 millones de pesos a productores de bananos de Mao, Valverde, para impulsar la producción y el procesamiento de ese cultivo y generar empleos. Vamos a escuchar la reseña del encuentro. El mandatario ofreció el apoyo en la visita sorpresa 281, en la que se reunió con ganaderos, agroproductores y comunitarios de Mao, Valverde y Pepillo Salcedo en Montecristi, a quienes prometió ayuda para mejorar sus ingresos y nivel de vida. De los 36 millones, el FEDA les facilitará financiamiento por 19 millones, a una tasa de interés anual de 5%, y los restantes 17 millones, el Estado los donará. Benjamín Reyes, de la Asociación de Pequeños Productores La Santa Cruz, que cuenta con 112 miembros, presentó una propuesta para instalar una planta productora de chips de bananos en la provincia de Valverde, lo que agregará valor a sus cultivos. Los agroproductores informaron que cuentan con 15.500 tareas para el cultivo de banano, distribuidas en la línea noroeste, y exportan 23 contenedores de 1.000 cajas semanales, y cuando el clima favorece el cultivo, exportan hasta 35 contenedores por semana. La planta procesará el banano para picaderas, para consumo local y exportación. Será la primera de este tipo en el país. Proyecta que generará 350 empleos. En Montecristi se reunió con agricultores y comunitarios y recorrió las instalaciones de la Asociación de Pequeños Productores La Santa Cruz y del proyecto AC-081. Otra noticia importante es que la Universidad ISA, en conjunto
con la Unión Europea y el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES se unieron en el lanzamiento de un nuevo proyecto. Se trata del fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las MIPYMES, de la cadena de valor de frutas procesadas, específicamente en los rubros de piña, mango y aguacate. Vamos a ver un reportaje del lanzamiento. Durante el lanzamiento de esta iniciativa, el vicerrector de Investigación, Extensión y Posgrado de la Universidad ISA, Dr. Edwin Reyes, informó que este proyecto se ejecuta en consorcio con la Junta Agroempresarial Dominicana, JAD, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Fundación CODESPA. Reyes indicó que el proyecto beneficiará a 60 MIPYMES, empacadoras y procesadoras de mango, piña y o aguacate, así también como a 1.000 productores afiliados a 15 organizaciones productivas y unos 100 técnicos pertenecientes a los rubros concernientes y que son parte de esta iniciativa. El mismo será financiado por la Unión Europea por un monto elegible de 500.020 euros y tendrá una duración de 18 meses. Con el mismo se pretende a largo plazo mejorar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa de la cadena de valor de los 3 rubros mencionados. Durante la ejecución del proyecto acompañarán a las MIPYMES en la implementación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad, asistencia técnica, en prácticas de producción más amplias, capacitación, asesoría y certificaciones, desarrollo de nuevos productos con valor agregado, además de la creación de una plataforma digital para la comercialización. Otra noticia importante y con el tema que estamos tratando hoy es que se dio la mayor alianza privada para la gestión eficiente de los residuos sólidos en República Dominicana. Fue lanzada esta actividad en una acción que se destacaron sus objetivos, las empresas y las instituciones participantes. Vamos a escuchar un reporte de la actividad. NUVI, que impulsa sistemas integrados de gestión de residuos sólidos, fue presentada por la Asociación de Industrias de República Dominicana, Ecoret, Adiplast, Asivenas, Adosem, con el apoyo del BID Lab y más de 20 empresas que operan en el país durante una actividad en el Hotel Continental. Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en sus palabras de bienvenida expresó que se trata de la puesta en marcha de una nueva categoría de compromiso económico y social. Nos atrevemos a decir que en unos años los residuos sólidos no serán ya un problema, sino una oportunidad aprovechada, que ha de generar miles de nuevos empleos, reducir la necesidad de divisas para importar materia prima y que asumiremos cada vez más comportamientos amigables con el medio ambiente. La empresa busca crear una cultura de reducción, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos. La iniciativa permitirá ahorrar recursos naturales y energía, fomentar la innovación tecnológica, incrementar la competitividad, proteger al medio ambiente y crear nuevos empleos en la economía dominicana. En República Dominicana se estima que se generan 16.000 toneladas de residuos al día y que solo el 5% se reciclan, mientras el resto va a parar a calles, cañadas, ríos, playas o vertederos. Cerramos este radar con otra noticia positiva. Nos llega un importante reporte que consolida nuestro progreso en el renglón alimenticio de nuestra población. La República Dominicana escaló 2 posiciones en los resultados correspondientes a la 8ª edición del Índice Global de Seguridad Alimentaria, el cual es realizado por la Unidad de Estudios de Inteligencia Económica de The Economist, informa el Consejo de la Competitividad, en un comunicado de prensa. Amigos, llegamos a la entrevista de la semana. Nos place tener con nosotros al licenciado Bérgito Peña, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.
cambio climático, un evento que ya cada día arropa más a la humanidad, que ya es una realidad a nivel de que no es mito o realidad, sino ya es una realidad. Fíjense ustedes cómo en las últimas semanas hemos visto los devastadores incendios en Australia, que ya se estima que el área destruida anda en 100.000 y pico de kilómetros, o sea, 2 veces el territorio de la República Dominicana, arrasado totalmente con cientos de miles de animales calcinados, muertos por el efecto del incendio, y cientos de miles de millones de dólares en pérdida. En España ahora recientemente, la semana pasada, unas riadas, venticas que son como con lluvia y nieve y viento frío, y inundaciones en algunos puntos extremas que nunca la gente la ha visto. Dicen en la entrevista que usted ve en televisión española, cómo hablan la gente adulta de que esos eventos nunca en su vida, gente de 60 y 80 años, no había visto en su zona, en sus orígenes. Es de hecho que entonces hay una situación que el mundo tiene que afrontar, las naciones. Ya se está en eso, están las cumbres que se están dando, la COP, que fue la 25, ahora que acabó hace poco en España precisamente. Iba a ser en Chile, pero se trasladó a España por el problema que había de disturbios. Y ya ahora se está preparando para noviembre de este año la COP26. En este caso, es importante que, Everito, bienvenido al programa, tú nos hagas una breve reseña de lo que es la Oficina de Cambio Climático y su origen y su implementación aquí en el país. Antes de iniciar, Oscar, debo agradecerte la gentil invitación, pues ya que tú eres un amigo y hermano, y nosotros saludamos con mucho placer el que se nos abran estos escenarios, porque realmente el tema de cambio climático tiene mucho del componente de difusión y de información al público en general. Por eso te agradecemos, porque con eso tú estás colaborando con la lucha que tenemos y que tenemos todos los seres humanos y los dominicanos en particular para luchar contra el cambio climático. Bueno, el Consejo Nacional para el Cambio Climático es una institución pública que fue creada mediante decreto 60108 de septiembre del año 2008 y está conformada por su estructura por un consejo directivo que lo compone unas 13 instituciones públicas y presidida por el señor presidente de la República, precisamente. El vicepresidente ejecutivo es el ente que maneja la operatividad y el día a día que lleva el Consejo, en todos sus aspectos técnicos, administrativos y financieros. También convergen en él un grupo de entidades de la sociedad civil que participan y se articulan alrededor del Consejo para oír sugerencias con voz, no con voto. Y es el órgano que se encarga realmente de tomar las decisiones de las políticas públicas sobre el cambio climático, que es el principal objetivo del Consejo. Sí. Hay una inquietud, Everito, que siempre he tenido, ya hasta a nivel personal, lo que es la expectativa a nivel mundial y a nivel nacional, porque uno siempre ya se ha debatido, uno dice, ¿qué hace un país con quizás llevar una ruta, una senda correcta en lo que es amortiguamiento del cambio climático, cuando quizás el país del lado o lo de entorno no lo hace? Porque al final de cuentas todo se intercruza. O sea, nuestro ejemplo quizás es de lo más patético. Estamos acá, tenemos al lado un país, Haití, en situación de inestabilidad total, de no viabilidad prácticamente declarada ya por la ONU. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué van a hacer las naciones? Entonces, el mundo, porque de hecho ya a nivel mundial también se dice que los dos mayores emisores de contaminación en todos los sentidos, China y Estados Unidos, permanentemente en las cumbres mundiales se niegan a aceptar los acuerdos casi genéricos de todo a nivel mundial. O sea, hay más de una pregunta en tu expresión. Sí. En el tema de Haití, frente al tema de los temas de cambio climático, ya el tema de Haití tiene otro problema antropogénico de lo que es la sociedad haitiana. La cultura. La cultura. Usted sabe que aunque nosotros compartimos una isla, las disimilitudes entre esas dos naciones
tanto en lo racial, en lo idiomático, en lo cultural, en lo religioso. No, ese país, o sea, su gente, sea lo que ha en su diario vivir, ha ido destruyendo sus recursos naturales. Eso, naturalmente, que los eventos climáticos le afectan, o sea, le impactan con más crudeza, Sí. porque precisamente no tienen recursos naturales que son los que te proveen la posibilidad de tu poder enfrentar esos eventos con mayor éxito, con un nivel de resiliencia. Ellos han perdido la resiliencia, pero eso es un tema que tiene que ver mucho con lo político, con lo económico, con la idiosincrasia de cómo El ha vivido país. eso. Y te puedo decir también por la indolencia que han tenido muchas naciones, sobre todo las naciones poderosas que se han aprovechado de ese país, como es el caso de Francia, Canadá, y también una vinculación que existe con Venezuela, que lo han, digo con Venezuela porque si tú sabes que históricamente Haití, cuando era una joya de América, porque el primer estado que se independizó de todas las Américas en el año 1801 fue Haití, pero lo hizo porque era un estado que económicamente brillaba. Seguro. Y fue en ese entonces cuando le dio apoyo a Bolívar en las luchas de las libertarias de Sudamérica. Por eso siempre ha existido un vínculo. Entonces, esas tres naciones básicamente la han prácticamente abandonado. Los efectos climáticos, fruto de esa degeneración y de esa degradación de su suelo y de los recursos naturales, pues lógicamente le deben impactar. Pero hay muchos acuerdos, se está trabajando en programas bilaterales precisamente porque República Dominicana tiene que tener conciencia de que debe estar observando e interactuando con Haití, cooperando con ese país, para que precisamente los haitianos puedan buscar forma de vida adecuada y decidan vivir en su país. Porque nuestra economía, que depende también mucho del mercado haitiano, porque es el segundo socio comercial, que eso lo sabemos, el comercio intenso que hay en la frontera, pues nosotros debemos tener una nación vecina que esté en condiciones y en capacidad de poder generar su propio bienestar para hacer un buen negocio y que también ellos decidan permanecer en su suelo. En el tema de cambio climático hay un proyecto binacional que está financiando las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de cambio climático, sobre todo el tema de la adaptación. Que Adaptación de la economía dominicana, la economía haitiana, porque como países altamente vulnerables en el trayecto de los eventos climáticos extremos, pues nuestro problema básico es resiliencia climática, o sea, la capacidad que podamos tener de reponernos y responder ante un evento climático y que nuestras economías no se vean tan afectadas y que la gente muera menos gente y que la salud, la seguridad alimentaria, la agricultura no se vean tan afectadas. Ese es nuestro básico problema. Pero en el caso de Haití la situación es grave porque dice ya la ONU que la capacidad de resiliencia de ellos es prácticamente cero. Hay zonas del país en que ya no hay forma de revertir ya lo que es un desierto, ya es roca, de la capa vegetal se ha ido, que necesita 100 años para recuperar una pulgada solamente. Bueno, imagínate. Precisamente, uno de los temas que la convención está trabajando es el tema de lo que es daños y pérdidas, que va muy relacionado con el desarrollo de los mercados, que luego de eso vamos a hablar, Sí. porque el mecanismo de Naciones Unidas en la Convención Marco debe proveer un mecanismo adecuado para que los países como Haití y República Dominicana también, porque nosotros somos un país pobre, podamos recibir la compensación de los recursos necesarios para nosotros reconvertir nuestra economía y hacer nuestros países más resilientes. En Haití hay que hacer un poco más de esfuerzo, pero hay que hacer el esfuerzo. Y nosotros debemos colaborar con eso. De hecho, una vez ya hace 20 y tantos años, siendo Jaime David Fernández vicepresidente, hizo un intento de comenzar a reforestar lo que es la franja ya haitiana en la frontera, que era como una especie de franja de amortiguamiento. Tuvo un éxito parcial, pero después eso se quedó así, no sé. A ese nivel, ¿tú sabes si siguió esa intención o podría ser una medida de...?
Cuando Jaime Damien era vicepresidente, el periodo 96-2000, se instituyó el plan Quiqueya Verde. Ese plan era un plan ambicioso de reforestación, que se suspendió en el año 2000. Prácticamente en el periodo de gobierno del PRD, ese plan prácticamente desapareció. Cuando se vuelve a reactivar ese programa fue en el año 2007, siendo el licenciado Omar Ramírez ministro del Medio Ambiente, y nosotros estábamos ahí como viceministro de Administrativo Financiero, que reactivamos el plan Quiqueya Verde. Lo reactivamos y efectivamente ese es un plan de aumentar realmente la capa boscosa del país. Hacer un país, como lo logramos, de llegar a un 35-40% de bosques energéticos, de fincas energéticas que pudieran ayudar, porque en términos de cambio climático, el tema de la reforestación tiene importancia porque ayuda a retener la capacidad de almacenar agua en la tierra, pero también los bosques son redes que capturan gases de efecto invernadero, porque como tú sabes, el crecimiento, el árbol mientras va creciendo es un sumidero natural de los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2. Y por eso nosotros, como política de reforestación, la vemos bien desde el punto de vista de mitigación al cambio climático. Pero es un aporte de los recursos naturales al proceso general de lo que significa cambio climático, porque el cambio climático tiene un escenario más allá de lo que es recursos naturales. Tiene mucha... Sí, cambio climático es educación, cambio climático es alimentación, cambio climático es industria, cambio climático es energía, cambio climático es minas, cambio climático es transporte, cambio climático es desecho. O sea, cambio climático es un elemento totalmente transversal a toda actividad humana en el mundo, globalmente y en República Dominicana, claro, como tal. Pero siguiendo un poquito la versión como internacional, ¿cuáles fueron los resultados de la COP25 que se dio en España ya a final del año pasado? O sea, a nivel macro. Hubieron 3 temas básicos de éxito. No hubo acuerdo definitivo, realmente. Bueno, en un aspecto no se consensuó finalmente, se estuvo muy cerca. De eso vamos a hablar. Pero sí podemos hablar de lo que se logró y luego te entro en el tema de lo que no se logró. Pero se logró de fijar las bases para que los países... tú sabes que luego del Acuerdo de París, donde se estableció la política de los compromisos países, que se llama la Contribución Nacional Determinada, que son los NDC, de cuáles son los compromisos de cada país para el tema de la mitigación y sus alcances y acciones de la adaptación, pues el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es un cónclave mundial donde conviven y coinciden los científicos que tratan el tema de cambio climático, se determinó que el 2% de ambición no era suficiente para detener el problema de la humanidad y que debíamos hacer un esfuerzo para reducir ese 2% a un 1.5%. Entonces, uno de los temas que prácticamente se consensuó es el tema de la revisión de las ambiciones países. Nosotros precisamente estamos, como país, haciendo nuestro ejercicio, no en términos de la ambición de reducción de emisiones, porque ese no es nuestro tema básicamente, sino en los mecanismos de aplicación, sobre todo la transparencia y la adaptación, para nosotros entonces hacer una revisión de nuestra NDC. El NDC, en sentido general, es el tema de donde se hubo consenso. Otro tema que hubo consenso fue de que se decidió que todas las medidas que se iban a discutir a nivel de los diferentes artículos del Acuerdo de París estén reflejados y referenciados a las decisiones del IPCC. O sea, que se tome muy en cuenta los temas científicos de cambio climático. Y por último, se abordó muchos temas sobre el tema de océanos y del uso de suelo. Hubieron otras iniciativas ahí que se trabajaron, como es la iniciativa de ambición climática para la mitigación. Es un proyecto que se llama ICAT, mitigación, y también la iniciativa de ambición climática para la adaptación.
el tema que tú te refieres con que fracasó, que no es tal. El asunto es que el artículo 6, que es el que se refiere al desarrollo de los mercados de carbono, lo que persigue es lograr en inglés, un carbon pricing, un precio del carbono, un precio de la emisión, para que eso sirva de base para determinar los aportes financieros de los países al Fondo Verde del Clima. Y por otro lado, se discute en el mecanismo de Varsovia lo que son los daños y pérdidas. Daños y pérdidas que deben ser calculados y analizados para ver cómo se debe aportar a los diferentes países que son muy afectados por los temas de cambio climático, aunque no sean muy responsables de las emisiones, como es el caso de República Dominicana, que somos uno de los 10 países más vulnerables por estar dentro de la ruta básica de los huracanes, que cada día son más frecuentes y más fuertes. Más intensos. Sin embargo, nosotros no somos gran compromisorios de emisión, porque nuestra economía no es una economía muy industrializada y por tanto no estamos muy comprometidos con el tema de la responsabilidad, pero sí debíamos estar recibiendo mejores fondos. Cuando los estudios de análisis y pérdida lo hagan los países, entonces la economía, los estudios y las proyecciones y estadísticas económicas van a tener que cambiar, porque hasta ahora los países calculan el crecimiento de su Producto Interno Bruto sobre la base de la cantidad de productos y servicios que entrega año a año la economía de ese país. Sin embargo, no toma en cuenta los valores que se pierden cada vez que viene un impacto climático. Para darte una idea, Noel y Olga, que eso fue en el año diciembre de 2007, produjeron daños de casi un 2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el país reportó un crecimiento de un 7%. Pero no más ven crecimiento, pero no ven. Entonces, en ese estudio de pérdidas y daños es que va a estar el key y la herramienta básica esencial para poder asignar con justicia la distribución de los fondos que genere la comunidad internacional a través del Fondo Verde del Clima. Perfectamente. Everito, tomamos una breve pausa para unos compromisos y retornamos inmediato con otro tema. Sí. Pausa. Amigos televidentes, continuando después de la pausa con Everito Peña, vicepresidente ejecutivo de Cambio Climático. Everito, viendo ya un poquito hacia el país, el tema planificación territorial y el cambio climático, ¿cómo tú lo enfocas en el país? ¿Cuál es la situación y qué estamos haciendo en pro de que eso vaya armonizado? Nosotros estamos haciendo los estudios, sobre todo los estudios que van muy... Tú sabes que la Constitución Dominicana manda, eso es un mandato constitucional, manda a precisamente la planificación del territorio, pero compatible a la adaptación del cambio climático. Okay. O sea, así mismo lo dice el artículo. Manda a hacer un proyecto o una de planificación territorial adaptable al cambio climático. Entonces, estamos esperando que la ley definitivamente entre en vigencia, porque cuando la ley entre en vigencia se van a tener que hacer los reglamentos del lugar y en ese sentido introducir los elementos que tienen que ver en la mitigación y la adaptación de todas las regiones. Las regiones no responden a un esquema similar. O sea, la región sur tiene sus componentes que debe abordarse desde el punto de vista climático diferente a la región norte y diferente a la región este, inclusive tomando en cuenta su desarrollo y su explotación económica. La región este, tú sabes que tiene más un enclave, aunque tiene mucha ganadería y mucha agricultura, pero el fuerte es el turismo. La región sur, agricultura básica. Y la región este, norte es un poquito más es más plural, pues tiene mucha industria,
tiene mucha agricultura y también tiene mucha explotación turística. Entonces, cada región, o sea, el mismo estudio de la planificación territorial debe responder a las necesidades y a las condiciones particulares de cada uno, y asimismo el plan climático. Entonces, dentro del proyecto que viene a la ley, siguiendo con el decreto que debe venir inmediatamente a la ley para la aplicación de esa ley, pues entonces nosotros, junto con las entidades, porque esa ley va a obligar a que todos los sectores públicos y privados que convergen en la territorialidad estén involucrados en su planificación. Porque cada pequeña región que se pueda abordar son como pequeñas muestras de país. Y ahí se manifiesta todas las particularidades que tiene esas zonas. Entonces, el tema de cambio climático, tanto abordar el tema de la mitigación como la adaptación, es un tema vital. De hecho, para darte un avance, nosotros con la Agencia Francesa de Desarrollo estamos ahora mismo iniciando un proyecto que es el estudio de la vulnerabilidad de las costas dominicanas. Para crear las estadísticas por zona, que va a ser una herramienta vital e importante. ¿Para qué? Para abordar la planificación del crecimiento turístico, la planificación de la inserción de comunidades, de asentamientos humanos alrededor de la costa, y que se pueda tener un plan integral para preservar, por ejemplo, los manglares, los corales, que son barreras naturales que nos pueden crear y nos ayudan en la adaptación y la resistencia y la resiliencia de la zona. Ese es un estudio que va a estar listo en unos año y medio, y que podríamos tenerlo a mano para que abordar, por ejemplo, con las entidades que tienen que ver en el área turística, como Azonadores, que es importante, para ponerle el instrumento en la mano, para que la explotación turística vaya acorde con la planificación de la vulnerabilidad de las costas dominicanas. Hay un hecho que se dice, como que no sé si alarmista, de que en base a las proyecciones que hay en el mundo, en el caso del Caribe, por ejemplo, dice que si subiría 1 metro el nivel del mar, en base a esas proyecciones de que no se logre controlar la temperatura a los límites que manda, desaparecerían prácticamente todas las zonas costeras dominicanas. Muchas playas se van. Eso es cierto. Sí, eso es una amenaza que sí es... Es una proyección. Tú sabes que este es un país, no 360 grados te diré de costas, no, pero por lo menos 290, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay que quitar la frontera. Es una U. O sea, nosotros vivimos frente al mar y sacamos provecho de lo que es el mar y sus costas. Un aumento de 1 metro de los niveles del mar no solamente se tragaría las playas, sino que muchas comunidades desaparecerían. Y la salinización de los suelos circundantes, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que es la agricultura. O sea que eso es algo dentro de nuestro estudio de vulnerabilidad nosotros estamos. No debemos esperar que esos eventos sucedan para tomar las medidas correctivas del lugar. Y la responsabilidad que tenemos como país de que no solamente una responsabilidad como país, sino que el efecto para nuestra economía como pequeño país insular, pues sería devastador realmente. Ya el presidente lo dijo, que con los eventos climáticos hay que pararlos, si no la isla podría desaparecer. Pero entonces vamos a lo que yo te narraba, o te planteaba al principio. Podemos cumplir nosotros, pero si el entorno del Gran Caribe no cumple, ¿va a ocurrir como quiera esto? No. O sea, aclárame eso no es así. Lo que pasa es que las informaciones salen, se difunden muchas veces. Mira, todos los países, de una forma u otra, están colaborando en sus planes de adaptación. ¿Están conscientes de que hay que...? Sí, todos los países en América, el Caribe está trabajando fuertemente. Hay un organismo que se llama la 5C, Caribbean Community, que lucha del cambio climático, CCCCC, 5C, que tienen unos proyectos apoyados todos por la comunidad, por Naciones Unidas y la Unión Europea,
que están trabajando porque compartimos el mismo interés de ser muy vulnerables, somos islas del Caribe, pero también lo está trabajando Centroamérica, toda Sudamérica. La Unión Europea son abanderados de todas las políticas verdes, el desarrollo de los mercados de carbono, el desarrollo de los bancos verdes. La impresión que se tiene y se da es por el tema de que Estados Unidos ha dicho que no se sale del tema. Pero si tú haces un estudio particular de los estados que conforman la Confederación Norteamericana, realmente tú ves que los estados están haciendo sus aportes. Lo hace California, lo hace la Florida, lo está haciendo Nueva York, que son estados de mucha importancia económica. Para darte un dato, por ejemplo, el tema de California. California es un estado tan poderoso que como nación independiente podría ser una 10ª economía del mundo. Es la segunda economía dentro de Estados Unidos. Sí, si te fijas en los planes de adaptación es mucho los avances que tienen. O sea, los estados, independientemente de las políticas que sean a nivel del gobierno central norteamericano, los estados tienen sus políticas propias, tienen el sistema de democracia norteamericana, que también va con una descentralización de muchos aspectos administrativos y financieros en Norteamérica, le permite a los estados tener políticas que son políticas, como ellos dicen, estatales, no federales, para los asuntos locales. Y todos esos, de alguna manera, están contribuyendo con el tema del cambio climático. De eso no hay duda. La disyuntiva que tenemos ahora mismo son esos dos temas: el desarrollo de los mercados de carbono para fijar quién aporta y el desarrollo de los instrumentos y herramientas de cálculo de daños y pérdidas para ver a dónde llegan los fondos. Pero una vez eso esté definido, y ahora van a haber dos escenarios, porque va a haber una pre-COP en Bonn, pero va a haber un previo también en octubre en Italia, que va a colaborar con Inglaterra en el montaje de la COP26, donde se van a llegar quizás algunos acuerdos previos para que llegar ya a esa COP26, que ya es la COP del año 2020, que es el primer año de compromiso del Acuerdo de París, que es 2030. Ya debemos comenzar con ese tema resuelto. Pero eso que tú dices de la compra de carbono, se dice que Costa Rica ya va avanzado y que de hecho ha hecho negocios de venta y que le han comprado los bancos. ¿Es cierto? Sí, Costa Rica ha estado haciendo algunos ejercicios en su mercado de desarrollo de mercados locales para priorizar en términos del financiamiento, sobre todo a través de la Bolsa de Valores, o sea, el financiamiento del público en general, priorizar los proyectos que tengan un componente climático dentro de su diseño y planificación. Entonces, se están dando mejores condiciones, mejores tasas, para que el público en general pueda invertir a través de las bolsas en proyectos de origen local que puedan. Nosotros también estamos trabajando en eso, o sea, y hemos estado tratando de replicar, y es uno de los temas que vamos a trabajar en el próximo cuatrenio. No, en esa línea, y ya abrevando en un minuto, Everito, ya el tiempo se nos agota. La meta macro de ustedes para este 2020, básicamente, ¿cómo podemos resumirla? La podemos resumir en varios temas. El primer tema que tenemos es aprobar la ley de cambio climático, que ya está en el Congreso. Muy consensuada, por cierto, y creo que tiene un camino muy expedito para ser aprobada. En segundo lugar, establecer el mecanismo de medición, revisión y validación de las acciones climáticas que nosotros, el famoso MRV, que ya tenemos un decreto previo elaborado para que una vez inicie la ley podamos nosotros entonces establecer los reglamentos de aplicación. También tenemos el plan de acción de implementación de nuestras NDC, que tenemos que iniciar este año. Tenemos también para este año un evento muy importante, que es la Semana del Clima, que el país va a ser receptor, va a ser hostes, va a ser anfitrión de ese evento. Es un evento internacional donde deben converger más de 2.000 personas entre los locales y visitantes que nos van a tener. O sea que la agenda está bien cargada, y la participación en la COP26, que debe ser el escenario donde República Dominicana pueda tener ya un pabellón nacional
en el cual toda la sociedad dominicana, sea el sector público, privado, las ONG, las universidades, puedan exhibir al mundo lo que República Dominicana está haciendo, que es mucho en términos de cambio climático. No, seguro. Bueno, pues, Brito, complacido de tu participación, de estas explicaciones que son educativas y informativas para el público en general, y más el sector agropecuario, donde tenemos tanta vulnerabilidad en la sequía, en las inundaciones, y que tenemos que estar casi en el día a día atentos a esta situación. Los espacios para cuando necesiten información o cualquier tipo de convocatoria o anunciar eventos, Difusión. es importante. Y difusión, Sí. educación ciudadana. Es importante porque Sí. el tema de cambio climático en términos de educación y difusión e información es uno de los puntales, que no abordamos eso, pero tampoco abordamos la agricultura. No, está claro, estaba todo ahí, pero Es mucho. en la próxima entrevista lo vamos Sí. a tratar. Ojalá sea así pronto. Seguro. Te agradecemos la oportunidad y al público en general que siga los lineamientos y que realmente el país, en expresión de su primera persona, ha dado muestra de que hay voluntad política de que esta sociedad y que el tren y la economía dominicana realmente sea una economía resiliente y sostenible. Bien. Amigos, concluimos con la entrevista al programa. Ya estamos en febrero. El tiempo nos arrolla. Ahorita ya vienen las Navidades casi otra vez ahí mismo, porque esto es corre. Y adelante, gracias por su atención, permitirnos llegar hasta sus hogares y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Buenos días.